El libro de Joel, el principio que lo rige todo. Primera parte. El apóstol Pablo continuamente le decía a su amado discípulo Timoteo que no dejara de estudiar la Biblia, que no dejara de leerla, de conocerla, meditarla, porque en ella realmente estaba contenida la salvación de los hombres. Nosotros también hemos ido descubriendo que no hay parte de la Escritura que no sea inspirada por Dios y que no tenga un propósito de transformar nuestra vida. Y a través de este libro, el profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo, revela el brazo de Dios que trabaja en la historia del hombre, el principio que mueve las cosas, el principio que rige todo lo que nos rodea, el por qué el hombre hace lo que hace, el por qué las cosas pasan como están pasando. Y este es el caso del pequeño libro de Joel, con 3 capítulos que todos deberíamos leer y analizar profundamente. Así que preparémonos para abrir la puerta al conocimiento que Dios nos revela aquí, en su programa Encuentro con tu ángel. Desde que el hombre desarrolló la filosofía, ha tratado de entender la vida humana. Los antiguos griegos comenzaron con uno de los análisis más fascinantes que existen. Ellos decían que la vida está hecha de ciclos y descubrieron que esto es realmente cierto. Hoy por hoy hay historiadores modernos que manejan el análisis cíclico, y esto es algo que vamos constatando si analizamos la historia. Vemos cómo las guerras tienen ciclos, cómo el crecimiento poblacional tiene ciclos, cómo el clima tiene ciclos, cómo, en un sentido, hasta el movimiento de nuestras acciones tienen ciclos. Las economías mundiales, las sociedades, las pandemias, todo va cumpliendo ciertos ciclos, y esta es una forma científica de analizar la vida. ¿Sabías que Aristóteles decía que la vida está regida por los gobiernos y que los gobiernos tienen ciertos procesos? Que primero un tirano comienza a dominar a un pueblo, a una nación o a un grupo de gente, luego que esta tiranía termina con su muerte y el poder se sigue deteriorando más y se entra a la democracia, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Pero que la democracia tampoco se puede mantener para siempre y que al deteriorarse termina en anarquía, y que la anarquía, como sabemos, se compone con un tirano y todo comienza de nuevo. Otros estudiosos decían que lo que regía a las personas era el principio geopolítico. Thomas Jefferson, cuando hizo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, reconocía que todos los seres humanos tenían derechos inalienables y que los gobiernos estarían constituidos para proteger esos derechos, que todo régimen debería tratar de mejorar para satisfacer esas necesidades políticas del hombre. Marx, por su parte, pensaba que el principio que mueve a la humanidad es el principio económico y material, conocido como el materialismo dialéctico, y que a través del debate se pueden ir supliendo las necesidades del ser humano. Por último, hay personas que hoy en día piensan que la evolución social es la que está rigiendo todo, donde el hombre continuamente está buscando lo mejor y lo mejor y lo mejor. Sin embargo, la Biblia nos dice que todos esos conceptos de tratar de entender así la vida humana y su desarrollo son equivocados, que realmente el principio que gobierna el ser humano es un principio espiritual, que el principio que rige todo es el poder de Dios, su mano trabajando en la vida de los hombres con un propósito. Y esto es lo que en un sentido nos va revelando este pequeño libro de Joel. Una de las frases más dramáticas que podemos leer en la Biblia es la que Dios pronuncia en Génesis capítulo 6, versículo 3, cuando Dios le dice a Noé: «No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, su vida no pase los 120 años». Y aquí lo que Dios está diciendo es que su espíritu no nos tiene una paciencia ilimitada, que llegará un momento donde Dios va a quitar su mano que está frenando el efecto del pecado en nuestra vida, protegiéndonos,
porque muchas veces pecamos y no hay consecuencias, ¿verdad? Y podemos pensar que por no haber consecuencias, Dios nos está dando licencia para pecar. Pero la Biblia nos dice que Dios pone en su amor, en su paciencia, su mano sobre nuestra vida, para que los efectos del pecado no nos destruyan, pero que llegará un momento donde el hombre ya se excedió y dice Dios: mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre. Entonces quitará su mano todopoderosa y el pecado hará colapsar todo, desde una vida individual hasta una nación y el mundo entero. ¿Sabías que el profeta Joel probablemente es contemporáneo de Isaías, de Oseas y de Amos? Que le tocó vivir un juicio de Dios cuando él era un profeta joven que vivía en el reino del sur de Judá. Que en su época sucedió una plaga terrible de langosta que asoló el país y que lo dejó en una hambruna terrible. Y que lo importante aquí es entender por qué Dios no solo permitió esta catástrofe, sino entender que Él había traído la plaga. Un granjero americano escribió que en una ocasión en Minnesota le tocó ver una plaga de grillos grandes que entraron sobre unas cosechas enormes y que en un espacio de 10 minutos, comentó el hombre, parecía que nunca se había plantado nada en ese lugar. Y nosotros, a través de la lectura de este libro, vamos a ir descubriendo cuál es el propósito de Dios al permitir una catástrofe de tales dimensiones. Vamos a empezar a conocer una de las incógnitas que nos asolan cuando pasamos por grandes problemas. ¿Cuántas veces nosotros mismos decimos: Dios, ¿por qué a mí? Y seguramente Dios nos contestaría: ¿y por qué a ti no? ¿O qué nos hace pensar que nosotros estamos exentos de enfrentar problemas? Pero hoy vamos a entender a profundidad cuál es el propósito de este tipo de situaciones en nuestra vida y en la vida de las naciones. En Joel capítulo 1, versículo 2 dice: oigan esto, ancianos, escuchen todos los habitantes del país. ¿Ha sucedido algo semejante en sus tiempos, en tiempos de sus padres? Y aquí la frase oigan esto es como cuando en el ejército alguien quiere dar una orden y dice atención, y todos los soldados se quedan quietos y guardan silencio porque se va a dar una instrucción. O como cuando nosotros queremos asegurarnos de captar la atención de un hijo para corregir algo en él. Le decimos ponme atención porque le quieres dar una instrucción importante. Hasta cambiamos el tono de voz. Y Dios le está diciendo aquí a la nación: a ver, pongan atención, porque voy a decir algo importante. ¿Sabías que el profeta Joel fue llamado por Dios para hacer notar esta catástrofe a la nación? Y que los habitantes de Israel sabían que la plaga se acercaba, pero lo que no entendían es que Dios estaba detrás de ella. Que Joel era el encargado de decirles: observen el juicio y entiendan que es Dios quien lo está permitiendo. Que nosotros como sus hijos debemos entender que es Dios el que permite las catástrofes, todo con un propósito de amor. Que con esta enseñanza Dios nos dice: escucha, ponme atención, pon el freno de mano, detente un poco en tu maremoto de eventos y actividades. Voltea a mí que tengo algo que decir. Y que Dios le dice a Joel que esa plaga es la ilustración de un juicio que vendrá en el futuro. Joel es un profeta muy importante de la profecía futura, de las cosas que van a pasar, porque tiene varios eventos narrados que, junto con el libro de Apocalipsis del profeta Daniel y del Evangelio de Mateo, nos arman el rompecabezas de algunos eventos que van a suceder en la historia mundial del ser humano. En el libro de Joel, el profeta está haciendo referencia a un día muy particular que se llama el día de Yahvé, el día del Señor o el día del juicio, el día en el que Dios va a citar a todas las naciones para que rindan cuentas. Y a través de esto, Dios nos quiere decir que se viene un juicio, que aprendamos la lección de los israelitas,
que además la vida tiene un principio espiritual, que todo lo que te está pasando, los retos y las adversidades, no solo son problemas económicos, de salud o emocionales. No. Que entiendas que este tipo de análisis es insuficiente, que la vida tiene un principio espiritual y esto es lo verdaderamente importante. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida espiritual? Tú, que estás tan ocupado de solucionar tus problemas materiales, ¿sabes que realmente lo que solucionará todo en forma integral, tu salud, tu economía, tus emociones, es el principio espiritual? ¿Y que ese principio espiritual lo estás descuidando? Y por eso Dios a veces tiene que traer esas sacudidas, como lo fue la plaga de langosta en aquel tiempo. En su visión futurística, Joel empieza a ver que estas langostas se convierten en hombres, en un ejército que viene a destruir a la nación de Israel. En Joel capítulo 1, versículo 10 dice: «El campo ha sido desolado, de duelo está la tierra porque la cosecha del trigo está perdida. Nos falta el vino y el aceite se nos ha terminado». Pero en los versículos 14 y 15 dice: «Proclamen un ayuno y una asamblea santa. Congreguen a los ancianos y a toda la gente del campo en la casa de Yahvé su Dios y clamen a él. ¡Ay, qué día! Se acerca el día de Yahvé». Aquí Joel les explica: no se confundan, Dios tiene un propósito de amor. Quiere que aprendamos que la vida no se puede vivir sin Él, que tú necesitas a Dios para todo, no solo para los domingos en la mañana. Tú necesitas a Dios en tu matrimonio, con tus amigos, en tus negocios. Y la salud sabemos que realmente empieza en el interior, con un corazón sano y entregado. Y esta devastación mandada por Dios tiene el objetivo de hacernos reflexionar, porque a veces estamos muy tranquilos, no está pasando nada malo, ahí la vamos llevando, y de repente se suscita algún evento que te choquea. Y todo lo que sucede es que Dios quiere hablar, pero el hombre no escucha. Dios quiere bendecirte, pero el ser humano tiene una naturaleza que tiende a conformarse, a no querer aceptar este proceso de ir cada vez más y más profundo en su comunión con Él, permitiéndole controlar nuestra vida. Por eso Dios tiene que alertarnos que hay un día en el que vamos a rendir cuentas. Dios quiere que lleguemos con mucho fruto y no con el fruto comido por las langostas del pecado. ¿Sabías que hay muchos miembros de la iglesia que podrían estar tremendamente bendecidos porque tienen a Dios en su corazón, pero no lo están porque han dejado que el Espíritu Santo se apague en su interior por su tibieza o desobediencia? Que Dios dice que si Él está controlando tu mente, no hay hábito que no puedas abandonar, no hay presión que no puedas enfrentar y no hay circunstancia por la cual no estés capacitado para resolver. Y que de esta forma Dios quiere explicarte que hay que arreglar continuamente, ponerte a cuentas con Él, confesarte, y que esta es una de las partes cruciales de la vida espiritual, que continuamente nos enfrentamos a nosotros mismos para que Dios siga produciendo la vida de Cristo en nosotros. En el capítulo 2, una vez que a la nación le ha quedado claro que esta vida tiene un principio espiritual, que es a la que se le debe poner énfasis, el profeta es llevado al futuro a ver alguna serie de eventos donde, como les comentábamos, las langostas son vistas ahora como un ejército que viene del norte a invadir a Israel. Esto va a suceder en lo que se conoce como los 7 años de tribulación que menciona el profeta Daniel, donde van a suceder una serie de catástrofes naturales que lo colapsarán todo. Precisamente el momento que hablamos donde Dios quita el Espíritu Santo, que hoy por hoy está trabajando en la vida del hombre y que su ausencia provocará una ruptura absoluta de las estructuras humanas y de las estructuras naturales. En Mateo capítulo 24, versículo 21, por ejemplo, dice: «Porque será una prueba tan enorme como no ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a haber». Leyendo a Joel con 700 años de diferencia, esto es bien importante,
porque tú, como lector constante de la Biblia, sabes lo que va a suceder en el futuro. Y si algún político hoy te dice, tengo la solución para que este mundo mejore, perdóname, pero te está mintiendo, porque Dios te dice que el mundo se está dirigiendo a un verdadero caos y que el hecho de que esté escrito en la Biblia quiere decir que es un caos para nosotros, pero para Dios es parte del plan de salvación. ¿Sabías que este mundo se está moviendo exactamente como Dios quiere que se mueva? Pero que esto no quiere decir que Él esté a favor de la maldad, sino que Dios lo permite en un momento determinado para usar los acontecimientos con el objetivo de trastocar el corazón humano, para tratar de enfrentar a los hombres y mujeres a su necesidad de salvación, y que no tenemos idea de cuántas bendiciones han surgido en grandes problemas. ¿Cuántos corazones entregados han encontrado a través de las catástrofes la realidad de Cristo en sus vidas? Hay otro evento que narra Joel en el capítulo 2, versículo 10, que dice: al verlos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. Este concepto de que el sol se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor es un término profético. Es como una pieza del rompecabezas que junto con los libros de Daniel, Isaías, Mateo y Apocalipsis, todos se refieren a una época de gran tribulación hacia la cual nos estamos dirigiendo. La Biblia es bien clara. Hay ciertas señales en el camino, así como cuando vas en la carretera y vas viendo los letreros que dice cuántos kilómetros hacen falta para llegar. Señales que te van indicando que te estás acercando a tu destino. Y si tú eres un lector constante de la Biblia, vas viendo que Dios ha dejado señales y que esas señales se están cumpliendo. Y que nos vamos acercando exactamente a lo que Dios ha profetizado en su palabra, a este momento llamado el día de Yahvé. Y Dios quiere que oigas. ¿Para qué? Para que como Israel te prepares, que no te asole la plaga, que el pecado no te robe tu tesoro y que llegues a dar una buena cuenta. Amigas y amigos, la próxima semana estudiaremos algo extraordinario, la promesa más maravillosa de toda la Biblia, donde Dios lo restaurará todo y comenzará el plan eterno que planeó desde el principio. Así que te recomendamos que no te pierdas la segunda parte del libro de Joel aquí en su programa Encuentro con tu ángel.